Muy buenos días. De parte de la Universidad Nacional, la Rectoría Adjunta y Vicerrectoría de Extensión, le damos las más cordiales bienvenidas a la comunidad académica y distintas personas que nos acompañan en este foro. Desde la extensión universitaria siempre hemos creído que fomentar la reflexión, la discusión, el debate de ideas contribuye al mejoramiento del bienestar de todos los sectores, de todas las comunidades, y queremos un poco promover este tipo de foros y discusiones en procura de motivar a la comunidad académica, pero también a la comunidad que está circunscrita a nivel nacional en la participación de distintos análisis a las problematizaciones que el país presenta. En este caso, nos corresponde hoy abrir un foro sobre la sostenibilidad de las granjas de maricultura en las zonas costeras, lo cual ha sido una iniciativa interesante ante la problematización de la pesca artesanal. Efectivamente, la pesca artesanal enfrenta distintas problematizaciones que afectan el bienestar de las comunidades. Estos problemas no son de hoy, del 2021, no son problemas estructurales donde persiste el desempleo, la pobreza extrema, las desigualdades, las inequidades, entre otros problemas que obviamente preocupan a la base académica de la Universidad Nacional y por supuesto se ha abocado a promover y a pensar en posibles decisiones a la solución de estas problematizaciones. Entonces quiero darle la bienvenida a los académicos y académicas que nos acompañan hoy. eh, Al doctor Ángel Herrera Ulloa, quien es el director de la Escuela de Ciencias Biológicas de nuestra universidad y que es un académico preocupado por estas problematizaciones, al igual a la académica Sidey Arias Valverde, quien ha logrado especializarse en el campo de la maricultura, en el caso de las ostras, pero también en otras áreas de la biología marina. En el caso de las, eh, de las académicas Leonela Artavia Jiménez, a la cual le doy la bienvenida, es una académica joven de la Escuela de Economía que ha mostrado mucho interés en apoyar el desarrollo del sector costero, y Ana Murillo Oviedo de la Escuela de Administración de Empresas, quien también en el ámbito académico ha querido contribuir y lo ha hecho en el campo de la administración de empresas para poder apoyar a este sector. Y bueno, me parece a mí que las poblaciones interlocutoras tienen que estar en estas discusiones y bueno, tenemos muy buena relación con Alan Barrios Mora, que asume la función de la gerencia de COPE Acuicultores RL, quien efectivamente es muy preocupado y es un defensor del mejoramiento del bienestar de las poblaciones más vulnerables socialmente en, en la zona costera, concretamente en Isla Venado, pero en otras partes internas del Golfo de Nicoya. Igual al señor Alexander Noguera, quien ha trabajado mucho tiempo en la Asociación de Acuicultores Marinos en Aquamar, que se dedica a la producción de ostras. Eh, Hemos hecho una dinámica, yo diría como interesante, que es un foro, pero no queremos presentaciones estrictamente lineales, sino fomentar la discusión, ¿verdad?, de las distintas problematizaciones que el sector tiene. En ese sentido, ¿verdad? Creo yo
Voy a darle la palabra a cada uno y a cada una por un tiempo de 5 minutos para que muestren su experiencia y también si tienen alguna presentación sobre la problematización de la maricultura, que puedan hacerla de una forma sintética para que a partir de esa base podamos iniciar una especie de discusión con base a 3 o 4 preguntas que creo serán relevantes para mejorar la posición del sector en el campo de la maricultura. Entonces, empezaríamos con las académicas que están hoy acompañándonos y le daría la palabra a la máster Ana Murillo Oviedo, quien es coordinadora en el programa de posgrado de la Escuela de Administración de Empresas y que en el campo de su especialización ha logrado, digamos, no solo prepararse, sino que avanzar en una especialización la cual obtuvo en Administración de Empresas en la Universidad Federal Uberlandia, donde también, digamos, logra afianzar sus conocimientos en la base de la licenciatura que tiene en Relaciones Públicas de la Universidad de Costa Rica y la licenciatura en Administración de Recursos Humanos de nuestra universidad. Entonces le cedo la palabra a Ana y nos acogemos a los 5 minutos simplemente para poder darle espacio al resto de compañeros y compañeras. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, don Martín, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en un tema pues que vengo trabajando de la mano con doña Cide y con la Escuela de Biología desde más o menos desde el 2018 en forma intermitente, pero ahí hemos estado y pues conociendo el sector desde muy diferentes aristas. Les cuento un poco tal vez antes de que don Martín o como don Martín nos orientaba en función de la experiencia que he tenido con las agrupaciones específicamente en el trabajo con las granjas ostrícolas, que es con lo que he trabajado en este sector. Resulta que, bueno, ya en el 2018, doña Cide y el grupo de académicos que acompaña el desarrollo de los emprendimientos ostrícolas motivó a que los mismos emprendimientos buscaran más ayuda. Vieran a ver cómo ellos también se empiezan a soltar en esto. Y pues ellos mandan una carta a la Escuela de Administración, al Centro de Desarrollo Gerencial específicamente, donde estaba también yo coordinando en ese momento, y pues pidiendo la asesoría y el apoyo. ¿Qué es lo que sucede? Que entramos a darnos cuenta cuando empezamos a conversar con ellos. Hay un apoyo técnico valiosísimo desde la Escuela de Biología en relación con todo el tema del cultivo de la ostra y toda la técnica que esto conlleva, pero nos falta la perspectiva de la gestión organizacional de las mismas agrupaciones, ¿verdad? Entonces son agrupaciones que tienen condiciones muy particulares, son agrupaciones familiares también en muchos de los casos, y que usualmente no tienen el dominio, no tienen conocimiento de aspectos teóricos y prácticos sobre cómo sacar adelante una empresita, un negocio, que es lo que estamos buscando que ellos tengan. Entonces, a partir de eso es que nosotros empezamos a trabajar con 3 emprendimientos en particular, que son los que estaban en aquel momento en el 2018 esperando financiamiento para poder poner su granja a funcionar. Entramos a conversar, a analizar, a ver las situaciones y ahí es donde empezamos a identificar algunas oportunidades de mejora que ellos tienen desde la perspectiva de esa falta de conocimiento y que tampoco se les puede exigir que lo aprendan del día a día. Con el apoyo de Lina también habían llevado bastantes capacitaciones justo en modelos de negocio y cada uno de los módulos de la misma propuesta del Canvas, que es lo que utilizaban ellos en habilidades de comportamiento, habilidades que se les llama blandas, ¿verdad? Pero de pronto, en la situación y en la condición que estaban ellos, no había práctica. Es idear, diseñar y pensarlo sin saber qué va a hacer cuando yo tenga ya mi emprendimiento, cuando tenga la granja en el agua. Entonces, sí era una perspectiva muy hipotética, porque es cuando ustedes tengan esto, van a tener que hacer esto. Entonces, lo que identificamos es que falta la práctica.
No les podemos exigir que sepan administrar si no los llevamos a la práctica. Y no necesariamente tiene que ser que sepan administrar las granjas ostrícolas, que sepan administrar y que sepan identificar las herramientas de gestión desde la vida diaria de ellos. Entonces ahí es donde vienen un montón de posibilidades para trabajo que hemos pues acompañado un poquito. Además, en todo este proceso, con estas 3 agrupaciones que inicié el proceso, nos dimos cuenta, bueno, había atrasos en la gestión con el IMAS y también vienen un montón de elementos adicionales. Ellos necesitan comer, ¿verdad? O sea, todos necesitamos comer y necesitamos trabajar para tener el sustento diario, necesidades básicas. Y en ese momento era dedicación al proyecto, ver cómo hacemos, hacer la gestión y no teníamos tiempo. Las personas no tienen el tiempo para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sacar esto adelante si ni siquiera lo tenemos? No tenemos todavía el financiamiento para poder echar a andar el proyecto y me están diciendo que esto nos va a dar de comer por lo menos a 10 familias. Ahí es donde también empiezan a haber un tema de resistencia psicológica. Desde la perspectiva, digamos, que ya empieza a haber frustración en ellos, empieza a haber un elemento muchísimo más mental y de cansancio, de que no es, si no tengo que trabajar y dedicar el tiempo, y bien aquí tenemos representantes a pescar o a alguna otra actividad que me permita tener ese sustento diario. Entonces también ahí hay un elemento adicional que toda esta perspectiva y que todo el proyecto, digamos que genera inconvenientes, ¿verdad? Nos genera dificultades a la hora de ver cuáles son las dinámicas. Y justamente en los proyectos que ya ellos tienen, también se hace de una forma muy empírica, donde es decir, yo vendo, compro y así. Entonces no hay una perspectiva empresarial de cómo yo tengo que sacar adelante un emprendimiento para poderlo desarrollar. Incluso esto nos dio la oportunidad de identificar las oportunidades de mejora y ahora con nuevos proyectos que vienen, pues diseñar una estrategia diferente que les permita llevarlo a la práctica desde que estamos en el diseño del mismo proyecto. Muchas gracias, don Martín. Gracias a usted y créame que vamos a tener un tiempito para aclarar algunas preguntas que con la experiencia suya vamos a avanzar. Le voy a dar la palabra a Ángel Herrera, el director de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional. Ángel es profesor en el campo de la bioeconomía y la administración de los recursos naturales y manejo sostenible. Ha realizado investigaciones en el manejo de recursos marinos y costeros, eso lo conocemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, y muy preocupado desde que lo conozco por mejorar las condiciones de la acuicultura. Y bueno, estamos muy motivados con las iniciativas que está impulsando en conjunto con el Parque Marino, en la cual la universidad ha sido fundadora históricamente y es parte de ese programa. Y bueno, muy contentos de que sea un promotor del desarrollo de la maricultura y la acuicultura en el Golfo de Nicoya. Bienvenido, Ángel, y bueno, vas a tener 5 minutos para contarnos tu experiencia y luego podríamos ampliar más. Bueno, muchas gracias. Espero estén viendo la pequeña presentación. El tema de la sostenibilidad, bueno, aquí estamos hablando de un asunto relacionado con la economía azul en el mar como tal. Tenemos 2 ámbitos grandes. El marino, que estamos hablando de los ecosistemas, no el ecosistema de los bancos o de las tiendas de Walmart, que se les ocurre hablar desde hace unos años para atrás a los mercadotecnistas. El ecosistema es un sistema vivo, donde lo que propicia y por lo tanto dice ecosistema es toda la parte marina, en este caso como están las partes terrestres. Y ahí el ámbito que estamos hablando es conservación en toda esta parte marina. Y la parte marítima, que es la que el humano entra en acción, podemos dividirla en varios componentes. La biotecnología azul, que puede ser maricultura como biotecnología azul o molecular como biotecnología azul. Y tenemos la pesca, tenemos la navegación, tenemos el turismo marino costero, tenemos la energía, tenemos los recursos no vivos. Eso en el caso de Costa Rica. Cuando hablamos de recursos no vivos, estamos hablando de posible minería, posible petróleo, etcétera.
Hoy en día tenemos unas políticas, no sé, en el día de mañana. Para el tema de maricultura, pesca, como tal, pues ahí debemos tratar el concepto de manejo sostenible. Porque si no, vamos a tener problemáticas serias como las que tenemos en pesca, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, o problemáticas que pueden también darse en maricultura. Y cuando hablamos del resto, los componentes, incluida la misma maricultura y la pesca, pues estamos hablando de que debe haber un control por parte del Estado de diferentes formas, policial, administrativo, etcétera, y un poderoso sistema financiero que nos ayude a generar en estos ámbitos potencialidades en la mayor capacidad posible. Cuando hablamos de maricultura, hay la parte intensiva en capital, donde hay economías de escala, donde se aplica el tema empresarial. También tenemos la maricultura a pequeña escala, integrada con otras actividades como tales. La maricultura intensiva, pues tenemos aquí el caso chileno, perdón, el caso chileno con el salmón famoso, o este es China, en un lugar donde tenemos una relación con unos colegas en la Universidad de Xiamen y el Centro de Fujian de Oceanografía, donde tenemos una enorme cantidad, aquí ellos tienen de granjas marinas para exportación de cualquier cantidad de especies y consumo local en China, exportan sobre todo a Japón. O esta zona que tenemos acá es el Golfo Fonseca, donde la parte que estoy apuntando, es las granjas de camarón, que al fin y al cabo es maricultura, con una experiencia muy dura en términos del medio ambiente por la contaminación que ha provocado, por la sobreexplotación, etc. Pero esas son actividades intensivas en capital, que tienen que necesitar economías de escala. En Costa Rica también tenemos esa experiencia con el caso de Martec, por ejemplo. Nosotros, en este caso la Universidad Nacional, el Parque Marino, le trasladamos a ellos tecnología cuando no se llamaba Martec, sino que se llamaba Aquapargos en el año 2006. Y luego se evolucionó y con eso terminamos el traslado de tecnología cuando Martec absorbió a Aquapargos. Y luego siguió su generación, como era lo que había que esperar, intensiva en capital, y que aspiran a pasar, creo que hasta las 8.000, 9.000 toneladas anuales de producción. Y tenemos el caso ya más de maricultura en pequeña escala. Por ejemplo, con el tema de ostras, donde una característica que tenemos mucho en esto, las entidades, es que trabajamos en grupo. Esto no se puede trabajar desde una sola perspectiva. Y cada uno de estos trabajos que se ha hecho, se trabaja en grupo. La pionera en este tema, con el desarrollo fundamental en la parte de laboratorio como tal, fundamental para el trabajo de esta especie en particular, que es la ostra, que es japonesa, pero no se replica, no se reproduce en el medio, y eso faculta que sí se pueda trabajar con ellas para cultivo. Y ahí hemos trabajado UNA, INDER, INAMO, Incopesca, IMAS, el Sistema Banca para el Desarrollo, Ministerio de Trabajo, INA, Fundación Parque Marino, y si ahí luego puede decir cuántas más otras instituciones han estado, porque tiene ahí un rosario de instituciones que por dicha han estado cooperando en esto. Hace muchos años se trabajó inicialmente la primera granja pequeña escala, artesanal de peces. Esto fue con la UNA, Parque Marino del Pacífico, la misión Taiwán, que fue lo que nos hizo dar el paso para lanzarnos al mar con la parte de peces, el IMAS y el Incopesca. Luego inclusive trabajamos en Panamá, y ahí se trabajó la UNA, el Parque Marino, el Incopesca, UPESAO de Panamá, que era la Unión de Pescadores de Bocas del Toro, del PNUD de Panamá, que dio financiamiento, MINAE de Costa Rica y la Autoridad de Pesca de Panamá. Y esta es la granja que se diseñó, y nosotros la dirigimos toda la parte de este desarrollo, y ya ellos están solitos. Este proyecto cerró porque siempre se les garantizó que el tema no era para traslado de alevines desde Costa Rica, porque eran del Pacífico, y estas bocas del Toro en el Caribe, y entiendo que existe la balsa, la tiene más bien cerca de tierra, en Almirante, en la ciudad de Almirante. Después de eso, tenemos el proyecto que tenemos en la isla Jesucita,
una Parque Marino, Misión Taiwán, IMA, Cinco Pesca, por supuesto, Abuspa, los pescadores que están trabajando con el proyecto, y el proyecto que estamos cooperando con los compañeros de Venado, que Alan está aquí para conversar, y las instituciones que estamos cooperando, el Luna Parque Marino del Pacífico, Sistema Banca para el Desarrollo, INDER, INA, Incopesca. Alan, me puedes decir si fallo ahora, y ya sí hay otro más. Esto básicamente, bueno, ahí, y luego vienen las preguntas generadoras que luego estaré con mucho gusto. Sí. Gracias. Bueno. No, más bien es el trabajo interinstitucional, me parece que ha sido una fortaleza en ese proceso, Ángel, y tal vez luego vamos a poder profundizar en esto. Voy a darle la palabra a la máster Leonela Artavia, quien como académica se ha ido sumando en estos procesos de investigación y extensión, donde efectivamente hay mucha necesidad para el análisis. Leonela Artavia es académica de la Escuela de Economía, cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos que emite nuestra universidad, y es autora de muchos artículos académicos y capítulos de libros que le ha permitido a partir del análisis de distintos sectores productivos y problematizaciones. Bienvenida, Leonela, y le cedo la palabra por 5 minutos para que nos cuente un poco su experiencia en este campo de la maricultura. Buenos días, don Martín. Buenos días, compañeros y compañeras y las personas que nos están regalando su tiempo para compartir con nosotros. Es para mí un gusto compartir con ustedes este espacio. Voy a permitirme proyectar algo pequeñito que les traigo para estos 5 minutos. En realidad, compartiendo lo que han ya expuesto los colegas, compañeros de la universidad. Yo solamente quiero traer a discusión el tema del desarrollo. Nosotros como CEPRODES, como Programa de Sectores Productivos y Desarrollo de la Escuela de Economía, nos integramos el año pasado en un proceso específico de metodología, la construcción de una metodología para la evaluación de impacto de esos proyectos de granjas marinas. Y todavía estamos en este proceso. Todavía no puedo adelantar los resultados, para eso hay procesos específicos, ¿verdad? Y eventos a los que les convocaremos, pero en realidad sí queremos compartir y como coordinadora de CEPRODES quiero compartirles como lo que nos orienta y lo que sentimos que es importante hablar cuando estamos analizando el tema de las granjas marinas. En este caso, quiero traer a la discusión el desarrollo como horizonte y como acción continua. Entonces, entender el desarrollo como un proceso en continuo avance, no solo si vamos a buscar desarrollar ese lugar y como si fuera un punto de llegada, cuando es un proceso continuo que se va tejiendo, ¿verdad? En ese proceso continuo es preciso integrar las diferentes necesidades de las poblaciones, y esto es muy importante porque cuando Ana nos cuenta lo que han ido encontrando, ¿verdad? Desde la Escuela de Administración, todo lo que ya sabemos desde cómo funcionan estas granjas marinas, es importante también contemplar que para el desarrollo no solamente se requiere el fortalecimiento productivo, es fundamental y es base, ¿verdad? Pero no solo, y nosotros desde CEPRODES estamos apuntando a una visión que integre más del fortalecimiento productivo, el cual es imprescindible, por supuesto, pero que hay que sumarle otras cosas. Es un proceso que requiere tomar en cuenta esas otras dimensiones, entonces, y que debe partir de las posibilidades y las capacidades de los territorios, ¿verdad? Así como las mismas particularidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de desarrollo costero y vamos a buscar qué se ha hecho al respecto, en términos de políticas públicas, notamos que hay una brecha ahí que hay que reducir, y esa brecha viene de la contemplación de esas particularidades de los territorios costeros, ¿verdad? Y la importancia de hablar, y no por nada son las estadísticas que nosotros y nosotras podemos observar, ¿verdad? Donde vemos una conformación centro-periferia del país, ¿verdad? Y estas particularidades de las costas han quedado
en desventaja, ¿verdad? Y han venido en un proceso de rezago que podemos vislumbrar en esas estadísticas y que es preciso atender. Entonces, por eso proponemos un proceso de desarrollo que parta de esas necesidades y que parta de los territorios, de las posibilidades de los territorios. Para ello se ocupa una articulación institucional, ¿verdad? Políticas o públicas orientadas a esa integración de necesidades. Y aquí es muy importante porque cuando vamos al campo, cuando vamos a las islas, y ahí está don Alan, que sí tengo el gusto de conocerlo, ¿verdad? Cuando visitamos el Jobo, cuando visitamos Isla Cedros, nos damos cuenta que ya hay una organización de base y que hay un gran interés, ¿verdad? Por trabajar colectivamente esos procesos. Entonces, ahí está ya que esto es un capital humano y como dicen algunos teóricos sobre el cooperativismo, y esto es un factor C, ¿verdad? Que si no lo tenemos, empezar a construirlo es todo un proceso, pero ya está en esos territorios. Se necesita una integración del aparato público con una orientación homogénea y esto es lo que vemos viendo que se va construyendo y que va convergiendo y hacia ahí vamos apuntando también, donde hay una incorporación del INA, del Parque Marino, de la universidad con sus diferentes unidades académicas, del IMAS, del INAMU, etcétera. Entonces, todas esas acciones que converjan hacia esa acción. Y la integración de la academia. Ahí la academia puede sumar en el sentido de la investigación, ¿verdad? Y de la extensión, y eso es lo que estamos haciendo y por algo estamos acá. Entonces, ante esto, conviene preguntarse cuáles son esas rutas para construir este desarrollo. Nosotros en CEPRODE, nosotras estamos construyendo esa metodología y no les voy a hablar demasiado sobre el tema, para eso tendremos las sesiones, pero sí quiero contarles que nos proponemos desarrollar un modelo que integre estas situaciones que hemos podido vislumbrar en nuestra observación y en nuestro proceso de trabajo de campo. Para ello, estamos integrando la dimensión social, económica, laboral y de generación de capacidades, donde va todo el tema educativo, donde va todo el tema de capacitaciones, que es fundamental también, y algunas consideraciones ambientales. Estas dimensiones se llega a través de ellas por medio de un proceso integrado por encuestas, entrevistas, talleres participativos y grupos focales, lo cual es muy importante porque no va a ser solo una medición cuantitativa donde hacemos un levantamiento de encuestas, sino de conversar con la gente que está implicada en estos procesos, ¿verdad? Desde los y las pescadoras que están ahí, que integran las organizaciones en las comunidades, hasta especialistas y también personal de las instituciones. Entonces ahí estamos en este proceso. Y eso nos lleva a una integración de la institucionalidad local, comunitaria, pública y privada, que entre estos construimos ese tejido institucional que mueve los territorios. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que estamos haciendo en esta propuesta de metodología, ¿verdad? Y es lo que hemos venido encontrando. Y para concluir en este espacio que me brindan, a mí me parece muy importante que comencemos a hablar de todos estos esfuerzos en torno a la maricultura con un horizonte del desarrollo costero que integre las necesidades de las poblaciones, ¿verdad? Me parece muy importante ponerlo sobre la mesa y empezar a construir en ese sentido. Y muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias, Leonela. Voy a darle la palabra a Alexander. Alexander Noguera, lo hemos conocido, digamos, por la trayectoria y el trabajo de Aquamar, históricamente con un trabajo muy comprometido con las comunidades pesqueras, concretamente con la experiencia de la producción de ostras. Actualmente es el gerente de la cooperativa, lo cual nos alegra mucho y creo que es importante, digamos, ¿verdad? El ir fortaleciendo el tejido de trabajo con las comunidades, con los territorios, y lo hemos invitado. Entonces, Alex, le doy la palabra para que nos cuente un poco su experiencia en 5 minutos. Luego vamos a poder ampliar con base a las preguntas que voy a indicarles, pero le cedo la palabra, Alex, y bienvenido. Muchas gracias a todos. Básicamente sí, aunque no somos pioneros en el grupo de Aquamar sí, llevamos más casi 10 años en este proceso de cultivo de las ostras. Hemos tenido subs y bajas en el proceso. Hemos arrancado casi desde cero, pero sin embargo a lo largo de los años hemos
contado con la colaboración de diferentes instituciones y a pesar, digamos, de las dificultades y todos los que nos hemos encontrado, ahí estamos en la lucha, vamos, porque creemos en la parte, digamos, de la maricultura, vamos. Yo creo en esa parte, vamos. Creo que es sumamente importante desarrollar las zonas costeras, crear una alternativa, vamos, realmente para los pescadores artesanales y todas las personas, alternativas de trabajo vamos, y que sean rentables, vamos, para poder competir, vamos, con esos aspectos, porque vamos, un pescador no va a dejar lo que está haciendo si se pasa una actividad que no le da de comer. O sea, tiene que tener los ingresos suficientes, vamos. Y estamos en esa lucha. También para nadie es un secreto, vamos, que las zonas costeras son las partes más abandonadas del país y se aprovecha mucho lo que es la parte del narco y todo lo demás. Y creo que esa es una forma de disminuir esa parte. Decíamos, una de las grandes satisfacción que me da, digamos, ojalá que todos los proyectos de agricultura sea grande en el país y podamos sacáramos esta actividad que sea realmente rentable y involucrar pescadores a esta actividad. Porque cada persona que se involucra en esta actividad y tiene un ingreso, lo estamos aportando, vamos, de ese ambiente, vamos, de la pesca, o le estamos quitando a una persona que no se va a dedicar al narco, no va a ser una fuente para el narco lo utiliza. Porque el narcotráfico, vamos, no genera riqueza, genera dinero, pero no riqueza, vamos. Y para mí, eso es lo más importante, vamos. Hay muchos retos, vamos, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero las cosas se hacen poco a poco. Poco a poco vamos trabajando hacia esa meta en común. Sabemos que hay bastantes instituciones que nos han apoyado. Aún falta más apoyo, vamos, tanto en la parte financiera como en la parte vamos, de conocimientos o nuevas técnicas o mejoramiento vamos, en la calidad del producto. Pero si trabajamos en conjunto y nos dejamos la parte del egoísmo, nos enfocamos en una estrategia en común, yo creo que lo vamos a lograr, tarde o temprano, vamos. Tal vez nos vamos a caer una o dos o tres veces, las veces que sea, para que tener la suficiente fortaleza para poder levantarnos, volver a ver el pasado para ver qué hicimos mal, para no repetirlo, pero no quedarnos en el pasado, sino es esas cosas que hemos cometido o que hemos cometido errores, aunque algunos lo pueden decir que es fracaso, esas son lecciones aprendidas para seguir hacia adelante. Y algunas partes vemos que instituciones hay mucha burocracia en otras partes, pero poco a poco creo que se van mejorando. No sé, me parece que hace un mes, algo así, me he dado cuenta más que ahora para obtener la concesión marina, los requisitos han disminuido muy poco. Ya los trámites de centenas de que nosotros llevamos con el D1 y que era un montón, ahora prácticamente hace un mes salió que se puede hacer con una declaración jurada. Entonces, esos son avances para que más proyectos se incorporen, vamos. Es una disminución de requisitos, vamos, que al final salimos ganando todos. Y y en mi experiencia, vamos, bueno, yo parto en la parte administrativa, porque más que todo lo que han desarrollado el conocimiento son mis compañeros que están ahí con el día a día en el mar, sufriendo las inclemencias del tiempo y de las actividades, y ese me llena de orgullo, vamos, porque han dejado de estar viviendo en la parte territorial a incursionar en un nuevo campo, a un nuevo, vamos, una nueva actividad que es poco conocida en el país, pero que tiene un potencial muy grande, vamos, un potencial vamos, que bien administrado, bien dirigido, puede tener muchos beneficios, tanto en la parte económica como en la parte social, y sobre todo, vamos, a un área vamos, que realmente lo necesita, vamos. Y por eso me alegramos formar parte de este grupo, vamos, y ojalá esto sirva, vamos, para motivar a nuevas personas que se involucren en esta actividad, para motivar, vamos,
al desarrollo de la maricultura, ahí aprovecháramos todos esos apoyos del que las instituciones nos brindan. Aunque sea poco a poco, vamos, un poquito, vamos de una institución o de otro, eso suma. Y creo vamos, ojalá vamos, podamos ver esta actividad de la agricultura vamos, ya consolidada en el país y que vamos, seamos un ejemplo vamos, para toda Centroamérica y para el resto del mundo, vamos, porque cuando se trabajamos todos en conjuntos o bajo una misma meta, las cosas se logran. Y esa es la parte, vamos, de mi aporte. No sé si... Está muy bien, Creo que más excelente. tarde vienen las preguntas. No, claro, tenemos buenas preguntas ahí para poder ampliar. Vamos a cederle la palabra a Sidey Arias. Sidey es académica de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional. Cuenta con una amplia experiencia en extensión e investigación en la coordinación de diferentes proyectos que han permitido profundizar la maricultura con énfasis en la producción de ostras. Y bueno, me alegra mucho que nos estés acompañando, Sidey, en esta discusión, porque el trabajo que se ha hecho no ha sido fácil. Conozco desde hace 15 o 20 años las iniciativas y bueno, me parece que con tu experiencia la iniciativa gana mucho. Entonces, darte la bienvenida y te cedo la palabra un poco para que nos contes tu experiencia y luego podríamos ver cómo ampliamos algunos elementos. Creo que el sonido lo tenés apagado. Ahora sí. Gracias. Tengo una presentación pequeñita. Muchísimas gracias a los organizadores y a los que nos acompañan hoy en el foro y los que nos han venido acompañando en el proceso. A ver, sabemos perfectamente cómo nace el tema ostrícola. Los que estamos inmersos en la actividad, ¿verdad? En la gestión. Como dice don Martín, pues es un proceso que no ha sido fácil en la medida que nace desde un ámbito académico donde la universidad desarrolla la tecnología y la comunidad solicita esa validación posterior que se hizo en el proceso, que se haga la transferencia, ¿verdad? Y ahí entonces desde ahí nace un tejido donde no es la universidad que oferta, sino es la comunidad de pescadores que se acercan y ven la actividad de acuicultura como una estrategia para ellos en poder iniciar un proceso para darle respuesta a la situación que se enfrenta. Pues los académicos en esos años trabajábamos más la tendencia de transferencia técnica, ¿verdad? De lo que hemos aprendido. Y en el proceso nos encontramos con una serie de retos, como dice Alexander, de retos en diferentes aristas. Hoy las compañeras lo plantean, don Ángel lo plantea en forma, digamos, integral, sobre cómo se debe abordar el tema de la acuicultura, independientemente sea una acuicultura o una maricultura de escala o una maricultura de pequeña escala. Porque el concepto de pequeña escala se lleva en función al tamaño de la unidad, pero cuando tenemos muchas unidades, entonces ya, aunque sea pequeña escala, el tema aquí se nos vuelve un efecto dominó que podría ser contraproducente si no lo administramos bien, si no hacemos una buena gobernanza y si no impulsamos una maricultura, en este caso costera ordenada, donde implique los elementos que mencionaba don Ángel, los elementos tanto social, ¿verdad? Los elementos económicos y sobre todo los elementos ambientales, ¿verdad? Estamos trabajando en ecosistemas abiertos donde el tema de capacidad de carga, el tema de los eventos
naturales, de los cuales Alexander hablaba que enfrenta el productor, ¿verdad? Es un aprendizaje. El país, como dice, bueno, hemos llevado muchos años, pero la experiencia cada vez nos lleva a dar respuesta a la situación que se nos enfrenta. Todavía, a pesar de los años que tenemos, yo considero que el país necesita fortalecer, no solamente en la gestión institucional, sino fortalecer ese recurso humano que está en las zonas costeras, que de alguna manera lo hemos considerado en sus limitaciones, digamos, en el tema de educación, pero ellos por sí mismos tienen un recurso importantísimo cognitivo, que es su vivencia, su experiencia del ecosistema, ¿verdad? De cómo ellos han aprendido a trabajarlo y el conocimiento que tienen, digamos, empírico, y eso es un elemento sumamente importante que en la coexistencia del proyecto, en este caso de Ostras, pues ha sido muy valioso, ¿verdad? Como les mencionaba, el proyecto nace en función de contribuir a dar respuesta a la situación pesquera. Hay un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo interesante ahí, no solamente en el tema de la transferencia, sino que conforme se venía aprendiendo y las comunidades venían viendo los resultados que tenían sus vecinos, entonces empezó una demanda, efecto dominó, y entonces eso nos obligó a tratar de trabajar en el tema de producción de semilla nacional, en ese mejoramiento del cual estoy totalmente de acuerdo con Alexander, no solamente en trabajar, perdón, el mejoramiento de semilla, sino en la diversificación de especies, ¿verdad? Ahí hay un trabajo muy importante que debe ser no solamente la academia, sino la institucionalidad en diversificar el paquetes tecnológicos en especies, ¿verdad? Sidey, don Samuel Cubero, que está escuchando la presentación, nos hace la sugerencia de que pongas la presentación en, ajá, exacto. Perfecto, gracias, sí, sí. Gracias. Ajá, gracias. Disculpen, sí, y entonces, pues con eso viene el tema de cómo esos proyectos pasan de un componente que era un proyecto, digamos, de interés social a lo que hoy las compañeras trabajan y mencionan don Ángel y don Martín, en que los proyectos tienen que ser autosostenibles, que los proyectos tienen que, aunque sean de pequeña escala, los proyectos tienen que dimensionar un efecto dominó, no solamente en la familia, sino en las comunidades y en los territorios. Entonces, volvimos con el tema, porque es nuestra especialidad como biólogos, ¿verdad? El tema técnico, ¿verdad? El tema técnico en trabajar inocuidad. Ahí nos asesoramos muchísimo con los compañeros de SENASA. Y un equipo de trabajo dentro de la escuela, pues nos ayudó en tema de depuración, de cómo calibrar la depuradora, las cargas bacterianas, por ejemplo, la calidad del producto. Y además de eso, el levantamiento de información, no solamente de ese sitio donde se está haciendo la granja, por ejemplo, sino del ecosistema mismo, ¿verdad? Del ecosistema, en este caso el Golfo Nicoya, ¿verdad? Que era nuestro punto de partida. Y ahí los compañeros también de la escuela, pues, empezaron a hacer un trabajo muy interesante en lo que es el monitoreo de calidad de aguas, de sedimentos, de clorofilas, de floraciones algales. En el 2018, 17-18, se nos incorpora la escuela, el departamento de oceanografía, ¿verdad? Aquí porque había un elemento que nos estaba pidiendo CETENA, que era ver la pluma de impacto. Y bueno, la Universidad Nacional asume el reto, ¿verdad?, de poder ir abriendo esos espacios, no solamente para la agrupación, sino para la institucionalidad, ¿cierto? En dar herramientas
y dirigir ese norte que nosotros consideramos que debería ser una acuicultura ordenada, una acuicultura costera ordenada. En este momento, hoy actualmente, pues hay 9 agrupaciones en el país, ¿verdad? Haciendo la actividad en diferentes niveles, con un elemento sumamente importante acá, y es que el laboratorio de producción de semilla logra arrancar el año pasado, ¿verdad? Y con esto nos posiciona en una producción de escalamiento ya mayor, que podíamos atender el proyecto inicial, que eran 9 granjas. Aquí nacen, y hoy por hoy, este año nacieron 3 granjas más, ¿verdad? Entonces, suman 9 y vienen 4 más en proceso. Entonces, la experiencia, cada vez que nace una granja, es una experiencia nueva, es un aprendizaje nuevo, porque en ese pedacito de ecosistema no lo conocemos, tenemos que empezar a calibrarlo y a trabajarlo. Igual que trabajar con las agrupaciones, todos estos elementos que están mencionando las compañeras. ¿Quiénes estamos en eso? Como decía Ángel, es un rosario de instancias, ¿verdad? Ahí se las presento. Creo que todavía nos falta más, no estoy muy segura. Sin embargo, vea que aquí esto es como nace, ¿verdad? El proyecto con una universidad que atiende un requerimiento de la Cámara Punta Arenas de Pescadores, y con el MISTID esto permitió que la Escuela de Biología se hiciera de equipo y se hiciera de escalamiento, digamos, a nivel de investigación, para hacer esa transferencia, y luego se nos incorporan otras instancias como el PNUD, FECOP, Marviva, en generar aprendizajes en el campo. El programa de regionalización universitaria fue muy, muy importante cuando trabajamos juntos en el tema de que logramos articular con el tecnológico, la UCR, elementos ya más de competencia integral, no solamente el tema de la producción como tal, sino el aprendizaje, por ejemplo, del uso de programas informáticos, herramientas muy básicas, el ambiente Windows, por ejemplo, levantar un poco de información sobre cómo estaba el mercado, ¿verdad? O el interés de mercado, qué era lo que se estaba importando. El tema de inocuidad, ¿verdad? Ahí lo trabajamos muy fuerte con el MAC, y seguido vinculamos con Incopesca. El Ministerio de Trabajo fue un elemento sumamente importante, no solamente para apoyo a las agrupaciones, sino que con ellos hicimos una vinculación importante de dejar por lo menos una protección en el suministro de semilla para 4 granjas. Con el IMAS y con el INDER y con el MAC se logra hacer el laboratorio, ¿verdad?, de producción de semilla, pero además de eso se logra acompañar agrupaciones. Hoy por hoy, digamos, el INDER y el IMAS son las instancias que nos ayudan con el capital de inversión para estas agrupaciones. El INA, como lo mencionó Ana Murillo, pues viene acompañándonos en el tema de modelo de negocios junto con los compañeros de LEDA, y vinculamos ahí temas sobre las herramientas básicas en el aprendizaje de la gestión empresarial. El sistema de banca de desarrollo, Parque Marino y la Escuela de Biología, o en este caso, digamos, la Universidad Nacional, hacen una triangulación. Sí, ya se nos agotó el tiempo. Es que vamos a poder ampliar tal vez esta lámina, creo, muy anuente a una pregunta que tengo entre las manos, y creo que ahí podrías avanzar en estas relaciones interinstitucionales. Te doy un minuto tal vez para el cierre de tu presentación. Aquí, bueno, solamente indicar que, si bien es cierto, hay una red importante interinstitucional, la red, para mi criterio, más valiosa y más importante es la red que se ha hecho con las agrupaciones, con los pescadores y las jefas de hogar de las zonas costeras, y los retos que nos quedan se han identificado, pero todavía nos queda camino que dar en el tema de
atender y posicionar la maricultura como un sector dinámico en las zonas marino-costeras. Muchas gracias, don Martín. No, te agradezco y créame que las preguntas van un poco muy centradas en esas 2 láminas que usted tiene al final. Voy a darle la palabra a Alan Barrios. Alan Barrios es, desde que lo conozco, un pescador muy comprometido con los procesos de mejoramiento de las comunidades costeras. Ha logrado, digamos, apoyar no solo la formulación y la gestión de un proyecto muy valioso, que es la Cooperativa de Pescadores de Isla Venado, que tiene el nombre de COPE a Acuicultores. Particularmente, digamos, Alan también es concejal en el distrito de Lepanto y bueno, presidente de la Federación de Pescadores y Molusqueros del Golfo de Nicoya. Me alegra mucho, Alan, que como representante de los territorios estés discutiendo con la academia los procesos que tenemos entre las manos y voy a darte la palabra 5 minutos para que un poco nos expongas tu experiencia. Primeramente, quiero comentarles de que la principal problemática que tiene la maricultura es la burocracia que hay entre las mismas instituciones del Estado, porque usted puede llevar un proceso con el Incopesca y la Universidad Nacional, pero ahí está metida Setena, está metida SINAC, está metido el otro y el otro y el otro. En el caso de nosotros, en el caso del proyecto de nosotros, bueno, primeramente, gracias a Dios, antes de iniciar con el proyecto, tuvimos casi 2 años de recibir capacitaciones y cursos con el INA, la Universidad Nacional, que tuvo un proceso con el IMA, casi capacitaciones por 9 meses de habilidades blandas, manipulación de alimentos con el INA, manipulación de productos pesqueros y una serie de cosas. Ya estábamos primeramente un poco tristes porque solo capacitaciones y talleres y cosas y nada de apoyo económico para realizar nuestros proyectos, que es en la isla de Venado, al solo ver pesca, uno se aflige porque no hay otras alternativas, pero gracias a eso, Martín, que era lo que comentaba una de las compañeras, de que una de las problemáticas es que hay grupos que no tienen capacitación con lo que son manejos de empresas y algunas contabilidad, entre otras cosas. Bueno, tuvimos casi 2 años de estar haciendo capacitaciones. Después estuvimos trabajando con el Incopesca y hasta que Parque Marino y la Universidad Nacional llegaron a la comunidad a trabajar fuertemente con nosotros. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo un apoyo inmenso en el proyecto. En el caso de Banca para el Desarrollo, el INAMO, creo que el secreto para disminuir esta situación fueron las instituciones del Estado que se encadenaron para que no hubieran trabas. El esfuerzo, inclusive guardacostas, SENASA, el Ministerio de Salud, que el doctor está presente y nos da algunos consejos para mejorar cosas que mejorar en las granjas para no cometer errores. La misma Universidad Nacional. Entonces, la problemática que hemos tenido nosotros no ha sido problemática al empiezo, pero ya nosotros habíamos sido un grupo que ya tenía todas las capacitaciones. La problemática ha sido de que, como todo grupo, cuando no tienen recursos económicos porque tenés que dejar la pesca y concentrarte de lleno a trabajar en otra actividad totalmente diferente. No tener recursos para mantener tu familia durante se cuida el proyecto. Por eso mismo, con el encadenamiento que hizo Parque Marino con el Ministerio de Trabajo, pudimos
concentrarlos en el proyecto para ya casi 3 años, se puede decir, de estudio, porque el Incopesca no tenía ninguna información del proyecto. Por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social logramos recibir un subsidio para trabajar con el parque y concentrarlos de lleno en esto, porque tenés que dejar tu actividad a un 100% para... Creo que muy importante el trabajo que ha hecho la Universidad Nacional, el compromiso de los funcionarios. Nosotros como agrupación ponemos un 50% que es el trabajo y el otro 50% lo ha puesto el gobierno. Creo que el gobierno no se puede hablar absolutamente nada porque ha habido interés de solucionar un problema de muchísimos años y estos años atrás, por medio de ustedes y los distintos funcionarios de las instituciones, han demostrado de que cuando se quiere hacer algo por un sector, cuando se quiere sacar adelante un proyecto, en vez de poner trabas, ha sido unirse a la situación y buscar la mejor manera para seguir adelante. Eso ha provocado una diferencia en un antes y ahora en un después, porque hay un trabajo en conjunto. Creo que pescadores artesanales, ONGs y las academias e instituciones del Estado deben de trabajar unidos para seguir trabajando fluidamente y que no haya ninguna traba en el camino, porque puede haber las mejores intenciones, pero como hay tanta burocracia, se estanca todo en esta situación. Eso sería parte mía, agradecerle a don Ángel, a su persona, a don Martín y a todos los que están ahí, porque todos han sido parte del éxito. Creo que solo el hecho de que una comunidad como la de nosotros, donde las personas se dedican un 99% a la pesca y ya hayan actividades de maricultura, ha sido un éxito, porque hemos demostrado, hemos sido ejemplo a nivel nacional de querer cambiar la historia del pescador artesanal, buscando alternativas más sostenibles con el ambiente. Sabemos que las comunidades de las islas son las principales perjudicadas por el calentamiento global y por eso hemos estado realizando muchas actividades más sostenibles con el ambiente para ir cambiando, adaptándonos al cambio climático. Muchas gracias. Sí, no, Alan, muchas gracias y agradecerte la reflexión que nos has hecho. Tenemos una buena posibilidad de reflexionar sobre estas presentaciones que ustedes nos han hecho. Y efectivamente concuerdo con Alan en materia de que a veces creamos excesiva normativa, excesivas reglas, excesivas leyes, y que entonces ponemos a los pescadores, a los agricultores, a los artesanos, le ponemos más obstáculos, ¿verdad? Entonces yo digo que le ponemos al caballo más obstáculos para que salte de los que necesitamos para que el caballo vaya y alcance su objetivo. Creo que eso vamos a poderlo ampliar en esta pregunta que les voy a hacer. Sí me gustaría que respeten la reflexión un poquito pegada a un minuto y medio, algo muy puntual porque las preguntas son varias y creo que de las exposiciones que han hecho, creo que tienen sobrado bagaje para contribuir a esta reflexión, porque si no ponemos a discusión estas problematizaciones, quedan como acciones ocultas, queda escondido y pareciera que no existen problematizaciones, Alan, para desarrollar actividades como estas de la maricultura y otras iniciativas, y no es cierto. El camino está muy empedrado y a veces hay que lograr que esas piedras vayan un poco quitándose del camino. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles factores críticos creen ustedes que han afectado la consolidación de la maricultura? Entonces voy a darle la palabra a Ana para que nos mencione algunos factores que ella, por lo menos desde su experiencia, ha ubicado. Anita. Gracias, don Martín.
Bueno, vamos a ver, el año pasado nosotros hicimos un diagnóstico con 6 agrupaciones que ya tienen las granjas en el agua e identificamos algunos elementos particulares vinculados con el tema que les mencionaba ahora, del conocimiento del tema de empresarialidad, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que, cómo deben llevar ciertos controles, gestionar los equipos, el mismo, la parte de inventarios para la misma producción. La visión de sector que nos ha afectado también e incluso la perspectiva de cómo generamos valor a partir de esto. Hay una perspectiva interesante, digamos, del tema del ecosistema de emprendimiento que nos da ciertas líneas generales de cuáles son las principales oportunidades que hay ahí, que serían el tema de justamente las competencias empresariales y de negocios, oportunidades importantísimas. El tema de considerar el contexto en el que operan cada una de estas granjas, el tema de la cultura emprendedora, que también ahí necesitamos identificar cuáles son los valores que hay. El financiamiento disponible, muy bien lo mencionaban Alexander y Alan, ¿verdad? Y también el tema burocrático que hay, que se vincula justamente con todo el tema de la infraestructura y las condiciones que hay en ese contexto. El tema de mercado, falta explotar muy bien y conocer el mercado costarricense, identificar las oportunidades que hay para colocar el producto y cómo podemos llevar el producto y que sea un sector el que pueda explotar esto, la parte de política pública y también la de formación de redes, tanto formales como informales. Muchas gracias. Muy bien, te agradezco la puntualidad en los factores. Creo que esto nos lleva y nos va a llevar ahora a la otra pregunta que seguramente te vas a referir. Le cedo la palabra a don Ángel Herrera para que nos identifique sus factores críticos que afectan a maricultura. Ahí con tu presentación. Ya, ahí está. Tengo aquí una figurita. A la izquierda lo que tenemos es la cadena de valor de, por ejemplo, la industria de los pollos y producción de huevos. Y a la derecha, un sistema muy rupestre de una cadena de valor de acuicultura genérica. El de la izquierda, de la cadena de valor de la industria de los pollos, disculpe que está en inglés, los ámbitos están llenos. La parte de los padrotes, la parte del hatching, de los huevos como tales, el crecimiento, la alimentación, todo eso lleva años. Y es que, vamos a ver, en tierra, ¿por qué no diversificamos con cuántas especies se nos ocurra? Cuando vamos a comer nosotros, hoy que vamos a almorzar, probablemente una ensalada, unas harinas, y la proteína que comemos o es pollo, o es res, o es cerdo. Algunos lugares hay otras 2 o 3 especies más en 40,000 años de historia del ser humano. Eso es lo que hay en tierra. Y eso es la cultura que hay justamente para la parte de proteína animal. En el mar es igual de complicado. No es, pero está tal especie o está... No. Es es un proceso biotecnológico muy complicado. Y aquí es donde tenemos a la derecha la cadena del valor, donde indicamos el problema lamentablemente que hay en los países tropicales, sobre todo, aunque en el mundo en general con la maricultura, es el laboratorio. El tener la especie nos lleva 7, 8 años para saber si es correcto. Estamos hablando como la vacuna de la parte esta del COVID, que toma 10 años, esta vez la redujeron a 1 año, fue por la inversión que pusieron los gobiernos, y de estas 4 o 6 vacunas que hay en el mercado, hay 300 o 400 que fueron desechadas de diferentes empresas. Y entonces en esto es un proceso similar. Y en esto entonces no hacemos nada con el mercado, con las soluciones técnicas, si el laboratorio no está. Y la UNA logró en la parte de ostras tener esa producción. Hay que tratar de diversificar con otras y en eso estamos correctos nosotros, tratando de trabajar. Y la parte de peces, con el pargo, y estamos buscando 1 o 2 especies más, y en eso cooperamos con China, cooperamos con Chile, para ver si se logra hacer. Pero la cadena de valor no está ni siquiera iniciando. Para peces o camarones inclusive, que es la industria más viejita en maricultura, u ostras, moluscos. Gracias. Gracias, Ángel. Muy pertinente y precisa tu valoración. Voy a cederle la palabra a Leonela Artavia. Gracias, don Martín. Bueno, no, desde lo que nosotras como equipo CEPRODES hemos ido levantando, o sea, coincidimos totalmente con Ana
¿verdad? Y con don Ángel. En ese sentido, lo que nuestra lectura es que es una actividad aún incipiente, ¿verdad? Como lo dice don Ángel, está empezando en esa, no está ni siquiera en esa primera, ¿verdad? De la cadena. Entonces, eso es importante. Además, yo creo que aunque se ha hablado muchísimo, es preciso tomar en cuenta también el contexto de pandemia, ¿verdad? Y toda la afectación que ha realizado en los y las pescadoras en esos territorios que también dependían en gran medida del turismo, y hay una relación entre el turismo y la acción de las granjas marinas que les ayudan también a sostener. Ahí también hemos identificado la importancia, como lo dice don Ángel, también de esa disponibilidad sostenida de los alevines y de esta, que es al final pues esa materia prima fundamental, ¿verdad? Sin eso no pueden pues producir, eso es importante. Ahí fue muy, muy importante también, y voy a hacer referencia, ya Ana lo dijo, pero el tema de capacitación a la población, ya ellos han llevado un proceso de capacitación muy importante, pero hay otros elementos que son imprescindibles, ¿verdad? E impostergables que hemos ido identificando también, y es un proceso a echar a andar. Gracias. Sí, muy bien. Alexander, ¿qué factores críticos considera usted que están ahí como piedras en el camino y que deberíamos intentar quitar? Sí, vamos, creo que el primer factor, vamos, son con los permisos de explotación en el mar, vamos. Bueno, en el caso nuestro, vamos, los consideramos sumamente excesivos. Hay mucha burocracia, vamos, en la parte de Setena, el MINAE, la parte de Incopesca, para tener una concesión en orden. Aunque últimamente, vamos, tengo entendido que se ha mejorado mucho en ese aspecto. Lo otro es la parte de maricultura lleva altos costos para la implementación de las granjas, vamos. Hay falta de capital para los proyectos, vamos, y las opciones de financiamiento son muy pocas, digamos. Sobre todo, vamos, de que hacer una concesión marítima no puedes optar por un préstamo porque no tienes una garantía real entre los bancos. Aún faltamos, a pesar de que tenemos transferencia de conocimiento, vamos, todavía se puede mejorar en esa parte, vamos, a pesar de tener todo ese apoyo por parte de la universidad y otras instituciones, es posible mejorar esa parte. Y lo que hablábamos, la población no está acostumbrada a consumir tanto mariscos en el país. Hay que hacer una obra de mercadeo y empezar a conseguir consumidores para ese producto. Y también hemos sido, aunque es puntual, en los últimos años, es la pandemia. La pandemia más, ha reducido la parte de turismo, los restaurantes, y lo único, vamos, por entre las ventas, vamos. Y para que una actividad sea sostenible necesitamos vender. Falta una parte, vamos, que es la logística, vamos, para llevar ese producto, vamos, desde las granjas hasta los hogares, que eso se logramos con un tiempo y con mucho publicidad y mercadeo, que hay que invertir en esa parte, digamos. Se están desarrollando nuevas granjas, pero hay que ver, vamos, si esa demanda, vamos, puede ser absorbida por el consumo nacional, porque al final hay que colocarle ese producto al costarricense, y si no se puede crear las condiciones para poder exportar esa parte. Pero para querer exportar las ostras, las mismas tienen que ser a un precio competitivo y con una calidad que aún no sé si la tenemos. Eso es un reto muy grande, vamos, que tenemos ahorita, vamos, para mejorar esa parte de calidad y poder exportar ese producto, vamos, una vez que tengamos. Creo también nos hace falta, un poco más apoyo, aunque ya, ahí tenemos bastante apoyo en instituciones, pero el ente rector, vamos, que regula toda la parte costera, que es Incopesca, no está aquí presente, vamos. Debería ir un poco más el gobierno y fomentar más la maricultura, vamos. Dar ese apoyo, vamos, unirse más a las labores que está utilizando
ustedes mismos, la Universidad Nacional y las demás instituciones de universitarias, sobre todo el CONARE. Perfecto. Okay. Muy bien, Alex, con mucha precisión y mucha claridad. Voy a cederle la palabra a Sidey, que me parece en el cierre de la presentación que tenía, había estado identificando algunos aspectos positivos, pero, ¿verdad? A ver cómo, desde la perspectiva suya, Sidey, ¿cuáles aspectos críticos habría usted identificado o ha identificado, perdón? Muchas gracias, Martín. Sí, sumándole, digamos, a lo que además ni me estaban los panelistas, ¿verdad? En el tema de la cadena de valor, en el tema de la gestión empresarial y en el tema, yo diría que uno de los factores críticos que hemos asumido es la poca experiencia que tiene el país en el tema de acuicultura marina, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Bueno, porque las instituciones de alguna manera hemos trabajado a lo interno en ver el cómo crear fomento de la acuicultura marina. Pero esto, como lo mencionaba anteriormente los compañeros, es un tema interdisciplinario, transdisciplinario e interinstitucional, ¿verdad? En donde tenemos que abordar el asunto por diferentes aristas. Si la población meta que nosotros estamos identificando es la que hoy por hoy estamos trabajando, eso tiene un abordaje totalmente diferente a lo que es inversión privada. Y el país, no estoy hablando de la universidad, no estoy hablando del MAC, no estoy hablando de Nicopesca, estoy hablando del país. Tiene que buscar los escenarios para sentarse, articular esfuerzos y echarlo a andar. Y precisamente uno de los mayores cuellos de botella es eso. Es que los esfuerzos que se han sumado hoy por hoy han llevado gestiones caóticas, han llevado gestiones muchas veces muy agobiantes. ¿Y esto por qué? Porque no hay apertura. Yo considero que el tema no es ese. Realmente los tiempos de cada institución, la normativa, lo interno de cada institución es diferente y los tiempos son diferentes. Entonces, cuando se requiere que algo se dé, no se da en el mismo tiempo, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de esto de la apertura para formalizar una agrupación, el tema de los parámetros de inocuidad, los estudios de mercado. ¿Por qué? Porque para poder posicionar el producto de forma sostenible, de forma económicamente sustentable, pues tiene que haber volumen de producción. Y para que haya volumen de producción, tiene que haber semilla. Y para que eso se dé, tiene que haber mercado. Entonces, eso se está construyendo. El país no tiene eso. Y en eso tenemos que ser muy claros. Tenemos que construirlo todos en la sostenibilidad de los procesos, ¿verdad? De los procesos. No llegar en la ansiedad de la gobernanza, de los tiempos temporales del gobierno, tanto institucional o del gobierno de momento. Eso tiene que trascender. Y para que esto sea realmente sostenible como un sector nuevo, como una actividad nueva, pues tenemos que sentarnos no solamente a ver los vacíos, sino a ver cómo se les va a hacer frente, ¿verdad? Y eso tiene que ver academia, tiene que haber investigación, tiene que haber inversión en el recurso humano y tiene que haber financiamiento. Sí, muchas gracias, Sidey. Voy a darle la palabra a Alan para que haga la ampliación sobre los factores críticos que al menos él ha podido ubicar y definirlos. Alan. Bueno, lo más crítico que hemos tenido es, como decía el hombre, el compañero anterior, lo de la burocracia
que tiene los proyectos de maricultura. En la parte de mercadeo, podemos tener el mejor producto, la mejor calidad, pero cuando vamos a cosechar, la gente escucha que es camarón de cultivo y piensan que es cultivado en estanques y tiene ¿cómo se le llama? Un precio muy barato y se nos hace difícil vender el producto. Esa es una de las problemáticas que hemos tenido. En la parte de mercadeo nos ha afectado eso. En la parte de cómo se le llama, que lo decían demás compañeros, es en la parte de apoyo, que ocupa más apoyo de parte creo yo que de Limas a la gente cuando está cuidando estos proyectos. El Limas ha estado apoyando, pero como un apoyo muy poco. Debe haber un poco más de esfuerzo por parte de las instituciones que aportan capital para investigar, porque no podemos solo estancarlos con ostras, con pargo, sino hay que buscar otras especies que sean factibles de comercializar, de poder de producir. Y la problemática más grande es la semilla. La semilla en este caso de nosotros, de cultivo de camarón, es demasiado cara, no se puede comprar casi, demasiado caro. Tras de que es cara, tenemos que pagar un 13% del IVA para comprar 300,000 semillas por larvas. Tenés que pagar casi 150, casi 130,000 colones. Bueno, es una barbaridad. Ahora que con el parque que se compraron casi 500,000 o algo así, casi se pagaron 300,000 de colones en IVA. Una asociación cooperativa que están pensando de pescadores no puede mantenerse. Es casi más cara la polarva que la hora de vender el camarón. Ya creo que los proyectos deben de tener sus laboratorios para poder sacar adelante estos tipos de proyectos, aunque sean laboratorios artesanales, obviamente con el acompañamiento técnico científico de las universidades, los biólogos del Incopesca y los que se quieran sumar, porque es lo más caro, el alimento y la larva del camarón. Muy bien, Alan. Probablemente concordamos con algunas apreciaciones que has hecho. Quería motivar otras preguntas, pero fíjense que tenemos buenos comentarios y buenas preguntas en el chat. Entonces, en unos 10 minutos, vamos a tratar de ser como un poco precisos, tal como lo han hecho muy bien, me parece a mí, y concretos en las apreciaciones que han emitido. Y hay unas preguntas para cada uno. Entonces, vamos a abarcar las que nos dé un poquito el tiempo para hacer un cierre de nuestro foro. Marjorie Salas, de la Jefatura de Limas de Chomes, le pregunta a Beatriz que si puede referirse, digamos, al menos algunos aspectos identificados en el diagnóstico que podrían ser trabajados en los grupos abordados, me imagino, en la parte interna del Golfo. Entonces, te cedería la palabra minuto y medio, Beatriz. Gracias, don Martín. Aquí estaba poniendo el tiempo y todo. Don Martín, y bueno, para doña Marjorie, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué es importante en esto y qué estamos haciendo nosotros? Uno, seguimos investigando, porque aquí también es importante que los elementos que nosotros identificamos como parte del ecosistema de emprendimiento van a funcionar diferentes según la región y que justamente eso es parte de la cultura y de las condiciones del contexto en el que nos estamos desarrollando.
¿qué vamos a hacer? Y que de hecho con doña Cidey, con Rebeca y con el equipo de la Escuela de Biología que está a cargo del proyecto de ostras, uno, vamos a entrar ya en la operación, digamos, al trabajo con las agrupaciones que están empezando en el agua. Entonces, directamente acompañarlos para ir viendo, ya ellos tienen el producto, ya están en la ejecución, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para que ellos puedan acompañarlos, para que ellos puedan realmente ejecutar y empezar a ordenarse? Porque es en la práctica, como les decía antes, que necesitamos aprender. Capacitarlos es importantísimo, pero si no tenemos cómo ellos vivan esa capacitación, la puedan aplicar, probablemente los indicadores van a ser, dimos la capacitación, pero no tenemos un impacto real sobre la población. Entonces, continuamos haciendo la investigación y vamos a empezar, digamos, a manera de piloto para trabajar con estas agrupaciones y a partir de eso hacer acompañamiento, que no va a depender solo de nosotros, que somos un equipo pequeño en la Escuela de Administración, sino que también aquí entra pues otras instituciones que puedan apoyarnos, porque es ya en la operación, en la práctica, que las organizaciones necesitan ordenarse, necesitan, ahora Alan lo mencionaba y Alexander también, del tema de contabilidad y de cómo empezar a proyectarse realmente para sacar sus emprendimientos adelante. Gracias, Beatriz. Esta pregunta es como algo compartida. Me parece que Ángel y Alexander podrían referirse. Esta pregunta se las trae porque efectivamente en materia de competición el tamaño de la ostra es importante. Y entonces el señor Andrés Coto pregunta que si se puede subir el diámetro de las ostras para reducir la mortalidad y entonces mejorar los ingresos familiares de aquellos que producen ostras. Ángel y luego Alex. Los temas de este tipo, de este índole técnico, inclusive todavía tienen mucha mejora que hacer. En ese sentido, tal vez, inclusive, CIDEI y el laboratorio lo pueden, porque lo viven día a día con esto. Y el asunto va también relacionado con las rentabilidades de este tipo de cultivo. Y aquí entramos a un aspecto importante. El sistema como tal, en su parte de estructura de costos y ganancias, resulta que todavía no está adecuadamente calibrado, por así decir. Este año, por ejemplo, ya la universidad empezó con un tema de un cobro simbólico en el tema de la semilla, dado que por muchos años se les ha dado de manera subsidiada a 0 colones. Y es que el asunto es que por los problemas diferentes financieros del país, la sostenibilidad de este proyecto, en específico el laboratorio, está seriamente amenazada a partir de enero del 2023 a no poder seguir produciendo. Entonces tenemos que encontrar posibilidades para este tipo de subvención, de subsistencia del laboratorio. Entonces, cuando nos vamos a parte de la granja como tal, bueno, ellos también tienen ahí un proceso que tienen que ir afinando en todos sus sentidos. No solamente la ostra que reciben, sino lo que ellos hacen para su crecimiento respectivo en términos del manejo. Y posteriormente la comercialización de esto, en el caso de ostras. Porque ahí también hay procesos que hay que mejorar en sustancial valía. Y en estos momentos puedo decir que los costos de estas granjas están, muchos de ellos subsidiados, como es el caso de la semilla, pero no solamente esto, sino el costo, por ejemplo, de los insumos que están teniendo y otros tipos de rubros. Gracias. Muy claro, Ángel, y gracias. Alexander. Sí, vamos, yo creo que, vamos, el diámetro o el tamaño de la semilla sí se puede mejorar, vamos, el éxito, vamos, de que al final se tenga un producto final, vamos, con la talla, vamos, que requiere el mercado, que es la mayoría de la gente a nivel mundial es mayor de 8 centímetros, va a depender mucho, vamos, de los primeros meses de que están las ostras en el mar, vamos. Creo que, vamos, si vamos, para el laboratorio es muy costoso, llevarlas a una talla mayor y tirarlas al mar. Y por eso, vamos, yo siempre he creído y seguiré creyendo que nuestras granjas tenemos que tener una etapa preengorde. Con una etapa preengorde, ya que, vamos,
el laboratorio no pueda asumir ese costo y de tener las semillas un poco más grandes, creo que las granjas tenemos que invertir o buscar el financiamiento para apostar a esa parte, vamos, y así aumentar la sobrevivencia, vamos. Y creo que es una labor conjunta y una vez que tengamos esta etapa pre-engorda, vamos, y que el laboratorio tenga mayores fondos para llevar a la semilla a un mayor tamaño, vamos a tener un producto, vamos, mejor y con la la talla que todo el mundo quiéramos a nivel mundial, digamos, que el 6.5 nosotros es pequeña, vamos, pero si queremos centímetros para arriba. Muy bien, Alex, gracias, y creo que es un factor importante el tamaño. Hay una pregunta de la académica Chile Benavides, también es directora de la Escuela de Economía, y esta pregunta creo que es adecuada para CIDE, y ella pregunta si los procesos de gestión de la innovación, cómo se están realizando de cara a tener en los procesos de maricultura un mayor valor de producto y además tener un mejor servicio al cliente. ¿Sidey? Gracias, don Martín. A ver, en los procesos de gestión para mayor calidad, además de los vacíos que tenemos en este momento, pues lo trabajamos en vinculación con otras instituciones. Por ejemplo, como les decía, la calidad en el tema del producto inocuo para una depuración, ¿verdad? Que hoy por hoy pues se cuenta con la planta depuradora que hay que calibrarla y para eso pues hemos vinculado con el CIMED, ¿verdad? Para que nos ayude con esta calibración de la planta depuradora, pero también con el tema de investigación de parásitos, ¿verdad? Entonces esas cosas se van tejiendo y por eso les decía, no en los tiempos que debería darse, pero se van tejiendo. En ese sentido, el otro tema que mencionó, me perdí, es que no lo apunté. Perdón, era sobre el valor de los productos, lo cual lo has indicado, y el tema del servicio. Sí, el tema de los servicios, como lo mencionaba don Ángel, en este momento pues son subsidiados, no solamente el del suministro de semillas, sino también lo que se ha venido acompañando en el monitoreo de floraciones algales. Hoy por hoy SENASA da los análisis ha venido dando los análisis de fitotoxinas en carne, también subsidiados, ¿verdad? Pero hay un asunto acá que mencionaba Ana Murillo, y es el que tenemos que aterrizar y validar en cada granja. Hay un estudio de factibilidad que hizo el compañero Oscar Pachecurpi en el teórico, ¿verdad? En lo que nos venía dando información a las granjas. En el proceso conste que estas granjas no tenían las 9 líneas, no era proyecto completo, ni se les estaba suministrando la semilla que correspondía. Pero ese estudio hay que actualizarlo, hay que validarlo en la estructura de empresariedad que toca. Y ese es el trabajo que están haciendo los compañeros en este momento. Claro, muchas gracias. Alan está ahí, me parece. Alan, hay una pregunta muy interesante que llama mucho a la reflexión a razón de este tema de la burocracia. Me parece, ya le indico porque apunté el nombre de la persona que la hizo. Espérese para ver, Alan, nada más para que vaya pensando la respuesta. La persona que asiste al foro nos indica de cómo se ha sorteado el tema de que el restaurante flotante está en ilegalidad y que eso ha limitado, digamos, el que se pueda promocionar bien y que las familias costarricenses puedan efectivamente a través del turismo
en el mar, poder fortalecer la iniciativa. La pregunta me parece que era ¿qué limitaciones ha tenido para poder legalizar el restaurante? Y yo creo, ahí meto la cuchara. eh, es increíble, digamos. Yo creo que es un factor a mejorar. Antes era muy común tener gallineros en los patios de nuestras casas para poder alimentar con huevos nuestras familias. Y de repente apareció que hay una institución que para poner un gallinero hay que tener un permiso. Hasta ahí hemos llegado. Por eso yo decía que en este país le ponemos más obstáculos al caballo para que los salte y no son necesarios. Entonces lo que hacemos es empobrecer al pueblo, empobrecer a nuestra gente. Entonces le hago la pregunta, Alan, porque es que no sé, no fue don Samuel, hay otro, pero que me perdone la persona que está que hizo la pregunta, pero hizo la observación sobre la legalidad y ilegalidad del restaurante. Quisiera que te pudieras referir un poco a esta situación, Alan. Bueno, bueno, quien hizo la pregunta es el doctor, El doctor, sí, el sí, el doctor, doctor, sí, él ha estado anuente a tratar de ver cómo trabajamos en conjunto con ustedes, don Martín, y los compañeros de Parque Marino. Y el doctor nos ha dado recomendaciones con el asunto. Nosotros, cuando estuvimos en Semana Santa y teníamos parte de la cosecha, incentivamos para poder sacar el camarón y aprovechar el turismo que había en la isla. Vendimos ceviche, vendimos los camarones fritos en arroz, y para poder conseguir recursos y no seguir perdiendo dinero, porque entre más usted tenga el camarón, ya cuando tiene que sacarlo, ya es pérdida, porque tiene que meterle más alimento del que tiene que meter. Era demasiada la gente, porque sin querer el asunto de las páginas de Facebook hicieron mucha propaganda y ya llegaban gente de todos los lugares, inclusive tuvimos que hablar con la gente de los medios para que el restaurante esté cerrado por el asunto del COVID y todo eso. Tuvimos que ponerlo de que estaba cerrado y todo eso. Inclusive si usted se mete a la página de la cooperativa, está como cerrado. Hablando con la gente de la municipalidad y algunas personas, sabiendo la necesidad de la reactivación económica, tanto de la comunidad de Isla Venado como el mismo distrito de Lepanto, que trabajáramos de una manera, solo reservaciones familiares para que las personas, tanto del distrito como las personas cercanas de Guanacaste, porque son los de Guanacaste que más nos visitan, estuvieran bien. Nosotros tratamos hacer lo mejor posible hasta donde nosotros podemos hacerlo, con mascarillas, tenemos varios cosas de alcohol en gel y tratamos de hacer lo mejor posible para no cortar el poco recurso económico que nos llega a la comunidad. Entonces, Jay, el doctor, él estaba anuente de ver cuanto antes, sentarlos para sacar adelante por medio de las biojardineras. En la isla estamos trabajando tenemos un tanque séptico para cuando digamos el servicio se ensucia o algo así, entonces llevarlo a tierra firme para limpiarlos y todo eso. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y cuánto deseara uno de que las cosas mejoren cada día más. Inclusive hemos estado haciendo un esfuerzo por medio del parque, que Parque Marino del Pacífico y la universidad, bueno, ustedes y las instituciones del Estado están casados con el proyecto porque es una de las alternativas para cultivar camarón de manera sostenible con la prohibición del arrastre y ese tipo de cosas. Poder llevar agua potable al proyecto para que la gente pueda lavarse las manos y cumplir con el protocolo de salud. Ahí tenemos que estar jalando agua
para poder tener agüita y estar lavando la plataforma, las mesitas, inclusive las jaulas, y las mallas y de todo, y poder cocinar ahí mismo en el proyecto. Sí, tenemos que mejorar. Ojalá que ustedes nos ayuden y ahí está la buena, ¿cómo se le llama? La buena actitud de parte de los funcionarios de la municipalidad, del Ministerio de Salud, de SENASA y ustedes mismos como universidad y el apoyo incondicional del Parque Marino del Pacífico. Y No, muy bien, y créame que con el esfuerzo del IDESPO y con el esfuerzo de su directora Nelly López están buscando la alternativa a la biojardinera y estamos haciendo todos los propósitos para poder tener agua limpia, etcétera, pero no, muy bien. Hay una pregunta, Leonel Artavia, pregunta Rebeca, si los resultados del trabajo de la aplicación de la metodología, ¿cuándo estarán disponibles? Leonela. Sí, claro. Están proyectados para septiembre hacer ya toda la divulgación de los resultados con las comunidades y con la población. Entonces, podríamos tener un espacio como este para divulgar. Excelente. Fíjense que em, que bueno, hay muchos comentarios y buenas reacciones y contribuciones en el chat. Creo que sí, Alan, efectivamente era el doctor, no sé si se tuvo que retirar del chat, pero hay buenos comentarios sobre las presentaciones que han llevado a cabo. Eh, hay un comentario de una académica, Nancy Sánchez, que dice que bueno, que efectivamente hay que reconocer a la Escuela de Biología, al trabajo de Sidey Arias y Gerardo Calero, así como a su director, el esfuerzo pionero que se hace a nivel del mejoramiento socioproductivo con las granjas de ostras. Entonces, que ella se acuerda desde el año 2000 el apoyo del programa de pequeñas donaciones del PNUD, que reforzó la iniciativa. Y yo creo que si habría que irse en historias, y probablemente haya que irse a todo el esfuerzo de Óscar Pacheco Urpí. A muchos nos llevó en esa iniciativa por la reflexión que usted hacía del trabajo interdisciplinario. Y los economistas siempre, digamos, no todo el mundo está muy a favor de trabajar en el campo, pero recuerdo que cuando él me llevó fue antes por ahí del 2000, antitos del 2000, a trabajar con los grupos que él la llamaba el grupo de ostreras. Y me decía, es que aquí en estos periódicos, me da unos periódicos húmedos, me dice, es que aquí está la semilla. Y yo, pero ¿cómo es que aquí hay semilla de ostras en estos periódicos? Era conservándolas para poder transportarlas a los grupos. Y han sido, Beatriz, los problemas estructurales. Yo iba y capacitaba en este esfuerzo de buscar un mercado para las ostreras, de cómo tenían sus estrategias de comercialización. Hay mucha crueldad en esto, y Alan lo dijo muy bien. Desde el punto de vista de la comercialización, al pescador siempre se le quiere pagar lo mínimo y el intermediario quiere el máximo precio. Y entonces el excedente se lo deja el que comercializa, no lleva sol, no lleva riesgos, y en términos de trabajo creo que hay mucho por hacer ahí. Les voy a dar, son las 11:40, les voy a dar un minuto y medio para que hagan el cierre del foro. Ya tenemos hora y 45 minutos de reflexión muy interesante, y creo que hemos abordado los aspectos fundamentales. Hay un elemento tal vez un poco sin restarle su libertad en el cierre, de que tal vez se puedan referir a un poco a este compromiso interinstitucional que es muy necesario. El pescador no puede seguir batiendo barro solo. Eso es muy duro, eso es como lo que pasa con los agricultores, lo que pasa con los artesanos.
que les pedimos que con su propio músculo sean competitivos en mercados muy arreglados, muy amañados. Y entonces yo creo que la institucionalidad pública tiene mucha responsabilidad al respecto. Y este tema de que muchos se oponen a las transferencias sociales. Yo no me opongo. Las transferencias sociales son muy necesarias porque hay deltas, hay factores, o sea, hay efectos negativos en el bienestar de las familias que tienen que ser neutralizados. Y no se vale decir que eso es asistencialismo. No, eso es equidad, justicia social. Entonces, a veces nos juegan chueco, ¿verdad? Más que todos los brazos liberales y neoliberales fuertes, que pareciera que todas las transferencias sociales que se hacen son malas. Y yo no creo en eso. Me parece que si hay comunidades golpeadas socialmente es porque nuestro modelo de desarrollo no ha logrado integrar a estos grupos, ¿verdad? Que es distinto a la clase exportadora, al sector turismo a gran escala, que tienen amplias ganancias. Entonces hay que reflexionar sobre eso. Entonces les daría un minuto y medio para que hagan el cierre desde cada perspectiva de este foro tan valioso. Iniciamos con Ana Beatriz. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que también es necesario resaltar toda la labor que ha hecho la Escuela de Biología, doña Sidegui, don Oscar Pacheco también, desde que gestaron el proyecto, por la visión social y de desarrollo económico que esto tiene, y donde se han unido muchísimas instituciones y otras escuelas de la Universidad Nacional y de otras universidades para poder sacar adelante el proyecto. En este caso, como les decía, mi trabajo ha estado vinculado con el tema de ostras y creo y fundamentalmente ese esfuerzo que se ha hecho ha sido para que sea un esfuerzo que realmente genere valor para la comunidad, para estos sectores, que además sea sostenible, que sea responsable ambientalmente, ¿verdad? Y que sea realmente una alternativa para salir de las situaciones en las que estamos. Entonces, de esta forma es que tenemos que generar una estrategia para el sector, tenemos que seguir articulando, generar más de estos espacios, pero no solo donde compartamos las experiencias, sino que también hagamos y que podamos compartir con las mismas agrupaciones y que las agrupaciones se abran y estén en esta disposición de que generemos esta unión, esa perspectiva de que realmente podemos sacar adelante, que la acuicultura y todas las actividades productivas vinculadas con la maricultura tienen potencial y podemos sacarlos adelante para el país. Beatriz. Ángel. Gracias, muy amable, Martín. La maricultura como tal es una alternativa en la zona costera, ¿verdad? Como hay muchas otras y es positiva. Y en algún momento va a chocar sea con industrias, muelles, hoteles, navegación o con limitaciones ambientales, porque hay que respetar. Pero además, tenemos que ver las limitaciones financieras que puedan haber. Los intensivos en capital tienen sus formas de crecer y obviamente son de empresarios con muchos recursos, pero las de pequeña escala no. Y esa depende de estructura de costo, de las especies mismas o las posibilidades del mercado. Las ostras, el mercado es muy limitado con respecto, por ejemplo, a la pesca blanca, a los peces. Hay que hacer énfasis en mejorar la educación pública y esa es la solución óptima que tenemos. Una persona en la zona costera, como pasa también en las fronteras, a los 15 años en educación pública está sellado su futuro. No tiene alternativas en su mayoría y eso es porque el MEP no ha correspondido a las oportunidades de desarrollo que hay en las zonas costeras. Ha sido totalmente mediocre su actitud y lo vemos en el estado paupérrimo que estamos fuera del Valle Central. En la maricultura, pues hemos hecho un esfuerzo importante para cambiar la historia, pero hay una tendencia grande al asistencialismo, incluyendo a nosotros mismos en las universidades. Las ostras llevamos 20 años en esa historia. Hay que cambiar la historia. Ya, hay que cerrar la página, dejar el laboratorio que produzca e irnos a hacer otra cosa. En la parte de peces cerramos la historia con Pargos. Se hizo el documento, salieron, se publicaron y vámonos a otra historia. Hay que salir adelante y seguir adelante para tratar de darle mejores oportunidades a la zona costera. Y lo más sencillo que tenemos en una administración de gobierno, de esta cualquier otra, es dar un poco de fondos.
tomarse la foto y cumplir con eso. Y eso es algo que hemos tenido constantemente durante años y creo lo seguiremos teniendo mientras que el MEP no haga su papel que le corresponde de seriedad con la zona costera. Y aquí por último con esta frase famosa que tenemos, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este foro lo podemos repetir dentro de 4 años y se lo digo que lo vamos a repetir con los gobiernos así como están y ese MEP de esa manera que trabaja. Gracias. Gracias, Ángel, por tu posición muy clara. Y le voy a dar la palabra a Leonela. Muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio para seguir haciendo el llamado a no postergar más la discusión en torno al desarrollo de las zonas costeras desde una acción articulada desde las instituciones y toda esta denuncia que podemos hacer es válida, ¿verdad? Y eso implica que hay que echar a andar procesos distintos, pero con un horizonte, porque si no vamos a seguir de 4 años en 4 años o de 5 en 5 o cuando haya voluntad en alguna institución sin un norte definido en general. Yo sé que hay un trabajo importante de muchas instituciones, de gente que quiere hacer y que quiere ayudar. Lo que pasa es que si no estamos organizados, eso se dispersa, ¿verdad? Entonces quiero hacer un llamado a no postergar más la discusión en torno al desarrollo, pero no la discusión solo, sino el impulso del desarrollo en las zonas costeras. Debería de comprometernos, saber que en las regiones periféricas de este país hay niveles de pobreza más altos, hay niveles de desempleo, de informalidad más altos y todas las dificultades que pasan las comunidades en las costas que están permaneciendo y están sosteniendo y están articulando y están poniendo todo lo que está a su alcance. Aquí don Alan, don Alexander son ejemplo de ello y las personas que nos hemos encontrado en las islas y donde sea que vayamos, pero se necesita que las instituciones hagamos lo que nos corresponde hacer. Y en ese caso hay que impulsar el desarrollo productivo, pero no solo el desarrollo productivo, no va a poder haber desarrollo productivo sin un modelo de educación suficiente, no va a poder haber desarrollo productivo sin el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, sin pensar en el tema de alimentación, de seguridad alimentaria en estas zonas, que es un tema bien complicado y según el levantamiento que hemos hecho, por ejemplo, las condiciones de vivienda y de salud. Esto es pensar en las dimensiones humanas en su amplitud, ¿verdad? Y en la dignidad de las personas humanas que debemos, de las personas sí, que debemos reconocer, ¿verdad? Y poner desde nuestra parte lo que esté, lo que podamos hacer. Ahí las universidades públicas tienen un rol importantísimo, la extensión, la investigación, y lo estamos haciendo, es cuestión de seguir impulsando el proceso y un proceso serio y organizado. Eso es lo que quisiera decir. Gracias. Gracias, Leonela. Alan, tu conclusión, Alan. Bueno, primeramente agradecerle a todos ustedes y a los que nos están viendo, decirles de que nosotros decidimos cambiar la historia de nuestra comunidad. ¿Quién más que nosotros que vivimos el día a día que queremos cambiar la historia? Yo no quiero seguir con mi gente siempre cuando tenemos situaciones críticas de estar pidiéndole ayuda al Estado. Es duro estar llegando a llegar a lugares a pedir ayuda. Nosotros queremos ser autosuficientes, convertirnos en una comunidad de ejemplo a nivel nacional y, por qué no, internacional, en cambiar nuestra situación de vida, mejorar nuestra calidad de vida. Como dice don Ángel, yo no quiero seguir en lo mismo. Yo estoy cansado de ir a reuniones con diferentes líderes de los pescadores a diferentes lugares, a Lima y a diferentes lugares a pedir ayuda. Yo no quiero seguir en eso, yo no quiero que me regalen nada, quiero luchar por lo que quiero, con mi gente, por lo que queremos. Y no tenemos tiempo para el fracaso. El fracaso ni siquiera lo tenemos contemplado. Y si vamos a caer, vamos a levantar y vamos a seguir adelante porque no tenemos otra alternativa. Solo vamos para adelante con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, con el compromiso de ustedes, y vamos a demostrar con trabajo, no con hablar bonito, porque todo el mundo puede hablar bonito. Vamos a demostrarlo con trabajo, porque no tenemos otra alternativa más que ser exitosos. Muchas gracias. Sí, Alan, muchas gracias. Le doy la palabra a Sidey. Gracias, don Martín. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de don Ángel. Hay un vacío ahí importante,
pero quiero ampliar en el tema que usted plantea en el compromiso institucional. Yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿verdad? No solamente del MED, sino de la institucionalidad como un todo, es compartida. Nosotros debemos abocarnos a hacer investigación aplicada hacia una mejor gobernanza de nuestros recursos y de nuestros ecosistemas, darle respuesta o contribuir en darle respuesta a esa gestión de la administración, de la municipalidad y del gobierno mismo del territorio, ¿verdad? En poner en la mesa de trabajo, esto es posible, esto que hay que invertirlo y no solamente plantearlo, sino empujarlo como lo hemos hecho hasta el momento, que ha sido difícil. El tema es que es muy complejo. Lo que hoy por hoy tenemos como sociedad para estas zonas marino-costeras es lo que hoy por hoy nosotros hemos invertido como sociedad. Y nos toca buscar la forma de cómo reparar y cómo resolver. Entonces, a mi criterio, es una situación de compromiso compartido, de retos, ¿sí? Probablemente esta generación no vayamos a ver lo que hoy por hoy estamos construyendo, pero la idea es generar raíz, generar elementos que nos permita, como los que están haciendo los compañeros ahora de economía, Leonela, en darnos herramientas para poder identificar vacíos y decir, usted tiene que atender eso, usted tiene que atenderlo. Y eso, si bien es cierto, tal vez la institucionalidad que rectora no tiene el recurso humano o la capacidad en la gestión misma de atenderlo, pues nosotros tenemos que cerrar filas en ese sentido. ¿Para qué? Para que nuestro esfuerzo en investigación, nuestro esfuerzo en extensión, realmente den los frutos a quienes deberían de estarse dando y hacer un cambio importante en la sociedad. Sí, muy bien. Bueno, no me queda más que agradecerle a todos los participantes que han estado. ¿Vas a decir algo, Anita? No, que nos faltaba Alexander. Sí, lo que pasa es que no lo veo, está. Sí, creo que se nos fue. Sí, sí, claro, sí, faltaba Alexander, que hizo, me parece, una buena contribución sobre. Ajá. Sí, Cinia. Sí. No, voy a subir a pasar a Alexander, posiblemente se desconectó para que haga su cierre. Sí, no lo logro ver. Ese es el problema. Ya lo volví a ingresar, sí. se había desconectado. Le dice que haga su cierre, por favor. Gracias. No, Alex Ed Martín, ¿cómo está? ¿Está conectado? Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, no, qué Sí. pena. No, es que estábamos haciendo el cierre. Me gustaría que en un minuto y medio haga la conclusión, digamos, desde tu perspectiva para el foro. Sí, digamos, creo que, digamos, este foro es un buen inicio para poder para intercambiar ideas entre los productores y las instituciones que nos están ayudando. Sin embargo, vamos aquí un poco más allá. Hay que convertir este foro en acciones y trabajar más de la mano en conjunto. Tenemos retos muy grandes, vamos, que tenemos que asumir ambas partes, tanto los productores como las instituciones. Hay que mejorar mucho en la parte de la granja, en la parte de generar rentabilidad, generar controles, estandarizar procesos para buscar la mejora continua, vamos, medir esos procesos, porque si no medimos, no sabemos hacia dónde vamos. O sea, hay que empezar a medirnos. También hay que hacer mejoras, a pesar de que el laboratorio ha mejorado mucho, se puede hacer mejoras en el tamaño de la semilla, vamos. Y si no podemos, o el laboratorio se le dificulta por el costo, porque digamos, a mayor tamaño de semilla hay un mayor costo, creo que tenemos que las granjas invertir un poco en la propia engorde y trabajar en conjunto, porque si queremos jugar en las grandes ligas, hay que agarrar ese paso, no podemos quedarnos en cosas que ya vamos, a nivel mundial han mejorado, vamos. Hay muchas oportunidades también vamos, para trabajar vamos, en las granjas. Hay necesitamos mucho también transferencia de conocimiento para aplicarlo, mejoramiento continuo tanto para la producción y el cuidado del producto y sobre todo ahorita vamos
vamos a tener, digamos, pendiente la parte de mercadeo. Porque si están creando nuevas granjas, significa que hay más productos. Si no montamos el consumo, al final vamos a pelear por precio entre las mismas granjas, porque el mismo comprobador se va a aprovechar de eso. Y eso no se puede, porque al final nos vamos a matar entre nosotros mismos. O sea que esa arista no hay que dejarla de lado, vamos. Y el reto es grande, vamos. No hay que quedarse por vencido, vamos. Pero sí, vamos, que esta parte de los foros se repita más a menudo, pero con más acciones, con más fecha de cumplimiento, vamos, con compromisos por ambas partes y, y no solo conversar, la conversación es buena, vamos, pero si no conversamos y no implementamos cosas, eh, estamos perdiendo una gran oportunidad, vamos, de tiempo de todo el mundo, vamos, porque consumimos tiempo de tanto de los productores como la parte de la institución, pero lo bueno sería sacarle más provecho y implementar las cosas. Ese es mi punto de vista. Sí, muy bien. Agradecerte, Alexander, esta participación. Bueno, simplemente agradecerles este foro. Creo que nos permite no solo reflexionar, sino que también poner en común la interdisciplinaridad desde el punto de vista del pensamiento crítico, reflexivo, propositivo, ¿verdad? En esto el esfuerzo que hace la Escuela de Biología a través de su director Ángel Herrera, que no solo hace gestión, sino que también se mete donde hay que meterse, es decir, a la labor sustantiva del quehacer académico, a la extensión, a la investigación, a la docencia. Creo que realza un poco la función pública desde el punto de vista de las responsabilidades que tenemos. Créanme que desde la Vicerrectoría de Extensión, la Rectoría Junta y la Rectoría estamos matriculados con el impulso de la transformación social, económica, ambiental, y esto amerita el esfuerzo de un equipo completo. Conocemos la trayectoria de CIDEA en esto, ahora se suma la Escuela de Administración de Empresas y uno preguntaría, pero bueno, ¿y qué puede construir una Escuela de Administración si siempre estamos pensando en que probablemente, Anita, gradúen gerentes para empresas? Bueno, no, hay muchos problemas de, como lo decía Ángel, a pequeña escala dentro de la producción de la maricultura, donde se ocupa gestión, se ocupa administración, y desde el punto de vista de la economía, yo celebro que los sectores productivos sean analizados y cómo buscarle solución a las problematizaciones con evaluaciones serias, etcétera. Y bueno, agradecerle a Alan Barrios y a Alexander Noguera, que son líderes en cada iniciativa, donde es claro, digamos, que hay obstáculos y factores críticos que hay que asumir. Y no me queda más que también agradecer a la población, a la gente que se ha sumado al foro, y nos hicieron muchas preguntas, muchos comentarios. Más bien, disculparme con aquellos y aquellas que no pudimos leer o comentar, que tienen mucho asidero, pero fíjense que ya tenemos 2 horas. Normalmente hacemos los foros de 1 hora, hora y 30 minutos, pero bueno, en estas 2 horas muy valiosas para el balance del trabajo que se realiza en el Golfo de Nicoya y en las comunidades costeras en procura del fortalecimiento de la maricultura. Muchas gracias por haber asistido a este foro y esperemos, Ángel, y el resto de colegas, que no sea la primera vez, porque el pensamiento no es lineal y hay que estarlo moviendo a cada rato para tener las mejores soluciones a las problematizaciones del país, en este caso de la maricultura. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. También.